Bueno, de nuevo, lo mismo de siempre, les pido chequeo para ver si está todo bien. Mientras siguen, ahí Joaquín me dice que sí, mientras sigue entrando gente. Eh, Admitir, falta gente, así que denme un cachito que terminen de entrar todos. A ver, somos 30, hasta hace poco éramos el doble, básicamente, así que eh, denme un cachito para retomar. Bueno, más allá a ver. Mientras tanto, hago un breve repaso, digo, configuramos cuáles son las condiciones óptimas de intercambio, ahora estamos buscando, mediante el primer teorema de bienestar, es empezar a ver si esta estructura de intercambio puro es compatible con cierta estructura de mercado y bajo qué condiciones. Recuerden, digo, a ver, esta es una discusión un poco que ustedes ya, me parece que ya la conocen, pero digo, no hay absolutos en economía, sino que cada una de las soluciones que se brindan dependen de las condiciones en las cuales operan, y en todo caso lo que estamos haciendo es tratar de dirimir bajo qué condiciones este macheo, este puenteo entre estos dos aspectos, el intercambio puro y cierta estructura institucional, pueden funcionar. ¿Sí? Entonces, las que estamos viendo fue que el primer teorema lo que te está diciendo es que hay una coincidencia, es decir, sabemos por demostraciones que no están en esta clase que un equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto, es decir, es uno tal que agota todas las posibilidades de intercambio, ya sea en producción como en consumo. ¿Sí? Esa es una conclusión que ustedes ya conocen. Digo, cuando ven un intercambio competitivo ya lo conocen. ¿Sí? Y además sabemos que los distintos locus de contratos que se originan, ya sean en consumo o en producción, son también óptimos paretianos. Dado que uno y otro son óptimos paretianos, bueno, ¿qué circunstancias, qué condiciones se deben dar para que coincidan plenamente? Bueno, las circunstancias que se tienen que dar para que esa coincidencia se pueda ejercer son las que estamos viendo en este momento. Entonces, hasta este momento. Entonces vamos a empezar de nuevo. Déjenme que esta barra no me permite presentación, admitir. Sigue entrando gente, si me sigue entrando gente me baja la barra. Ahí va, perfecto, déjenme que configuro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que haya esa coincidencia, según el primer teorema de la economía de bienestar? Es que los agentes sean tomadores de precios, que no haya rendimiento creciente de escala, justamente porque te hace variar la función, el límite de la frontera de posibilidades de producción desde el momento que hay intercambios, que no haya externalidades, que es básicamente lo mismo, y que no haya certidumbre, que no haya información asimétrica. Entonces, una vez que podemos determinar eso, podemos hacer esos cálculos que hacíamos, que son relaciones marginales de intercambio, digo. Fíjense que tanto sigo aceptando gente. Fíjense que en cada una de estas, si ocurriera una externalidad, si ocurrieran rendimientos crecientes de escala, y yo lo sumo al modelo, lo que hace es que me tengo que recomputar eh, un montón de cosas, y esas relaciones marginales de intercambio no tienen mayor sentido porque tengo que andar fijando algunas cosas pero dejar variando otras. ¿Sí? Entonces, de esta forma acoto mejor el problema. ¿Sí? Entonces, visto ese punto, ahora veamos cómo funciona en economía. En una economía, es decir, qué cosas se dan. Bueno, y esto es un poco mecánico y lo voy a hacer bastante rápido porque es algo que ustedes ya conocen y no me quiero detener mucho. Lo que pasa es que hay que mostrarlo, digo, tenemos que ahora expresar el problema de maximización del consumo, de eficiencia en el consumo. Yo elegí hacerlo como un lagrangiano, es decir, una función objetivo que es un nivel de utilidad sujeto a determinada restricción. Calculamos las condiciones de primer orden y fíjense que ahora sí las condiciones de primer orden están mediadas por un vector de precios, es decir, ya no tenemos agentes que necesariamente concurren a un mercado, sino que la expresión de esa confrontación entre agentes se da por la confrontación de un agente contra su propia restricción presupuestaria y contra
un vector de precios, que en realidad es un sistema de precios relativos, que le va a estar indicando qué tan escaso o no es el bien que está considerando adquirir en su canasta de bienes, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo ahora, si bien es muy parecido a lo que veíamos antes, es una relación que está mediada, ¿sí? Está mediada por un sistema de información, que es el sistema de precios, que nos indica qué tan escaso es un bien con respecto a otro bajo términos competitivos, ¿sí? Entonces, el cálculo lo voy a dejar, ustedes lo pueden ver, pero ya lo han hecho 1000 veces, digo, no me voy a detener mucho en esto, pero ahora lo que tenemos es que la relación marginal de sustitución, en este caso para los bienes de consumo, va a estar dado por el vector de precios, ¿sí? Que es negativo, pero bueno, ahí lo puse en términos absolutos, y por lo tanto lo que adiciona a lo que veíamos antes es que déjenme que agarre el resaltador, esta ecuación que habíamos visto en la clase anterior, que llegaba solamente hasta acá, ahora también se iguala a este vector de precios, con lo cual ahora ya no necesito necesariamente confrontar a A contra B, sino que ya se están confrontando implícitamente cuando ven el mismo vector de precios, ¿sí? Cuando toman esa misma señal, que es una señal en todo caso social y por lo tanto implica la interacción de A con B o de B con A o de A con los N agentes que concurren en ese mercado. Si lo traduzco en términos de la caja de Edgeworth-Bowley, lo que tenemos es de nuevo la misma relación, solamente que ahora, recuerdan que en la clase anterior yo lo que hacía era solamente tomar este y tomar este, lo que ahora tenemos es que esa mediación se da por el vector de precios, ¿sí? Mismo razonamiento para consumo, tenemos otra restricción, que es una restricción de costo, generamos las condiciones de primer orden. No me voy a- Claramente estos son productos, la productividad marginal del capital para producir X, la productividad marginal del trabajo para producir X, digo, elegí solamente X, como también podría haber elegido Y, digo, eso ya lo doy por dado, digo, no me quiero detener en cosas que supongo que ustedes ya saben. eh, Genero una nueva, ahora lo que tenemos es una isocuanta con una isocosto, de nuevo tengo una relación que ya está mediada, ahora está mediada por el vector de precios que se da en el mercado de servicio de los factores, y de nuevo obtengo esta relación de nuevo con el vector de precios, ¿sí? Ahora si lo construyo para cada una de las relaciones, lo que voy a tener es lo mismo, pero ya contemplando, digo, lo que estoy teniendo acá es la definición de mi locus de contracto, es decir, de cada uno de los puntos paretianos, porque eso es lo que estábamos viendo en el primer teorema de bienestar. Sin embargo, de nuevo volvemos a tener el problema, digo, la relación marginal de transformación, es decir, de cómo implícitamente transformo bienes Y en bienes X y viceversa, no se da por esta relación, de manera que me está faltando un puente, que es el mismo problema que tenía en la clase anterior, digo, y eso se daba por la relación entre mix, consumo y producción. ¿Cómo la genero en un mercado de competencia perfecta? Bueno, en competencia perfecta sabemos que se va a producir un bien hasta el punto tal que el costo marginal de producir ese bien se iguale a su precio de venta. Digo, esto es cosas que ustedes ya saben, digo, pero ¿hasta dónde voy a seguir produciendo? Si yo soy el empresario X, ¿hasta dónde produzco? Bueno, si asumimos que hay un cálculo marginalista, y lo estamos asumiendo desde el inicio del análisis, voy a seguir produciendo una unidad adicional hasta que esa unidad adicional de X o de Y se iguale a su precio de venta. ¿Sí? Con lo cual el costo marginal de X, otra cosa que ya saben, va a ser igual al producto marginal al producto marginal del capital. Esto también podría ser, déjenme que cambie a pluma, ahí vamos. Profe, te hago una consulta. Diga, mientras tanto yo sigo escribiendo. ¿Está explicando el precio de X con el costo marginal de Y o se fue un error de tipeo? Porque me perdió. El de abajo. Es un typo, es un typo. Oh, Muchas ok. gracias. Es un typo. No, no.
Es un typo, perdón. Lo mismo podría darse en esta relación, digo, acá solamente elegí capital, pero podría ser trabajo, y acá, corregido el typo, lo mismo pasa para la línea de producción. Esto es lo que sabemos en competencia perfecta, digo, ese es un razonamiento que lo vamos a ver un poco más en profundidad en la unidad 3. Por ahora aceptamos que también hay competencia perfecta en el mercado de factores, y sencillamente es lo que nos va a permitir trazar el puente entre consumo, dado que estamos viendo el precio final de cada bien, y producción, ¿sí? Entonces, lo único que hago en la parte de abajo, desarrollo, tomo las igualdades del vector de precios relativos, y finalmente obtengo mi relación marginal de transformación, es decir, en la frontera de posibilidad de producción, lo que me permite transformar bienes, una determinada cantidad de bienes Y en otra determinada cantidad de bienes X, y viceversa, ¿sí? Ese es el puente, ahora ya con mercado, como dice acá abajo, con mercado. De nuevo estoy replicando y quiero ir rápido porque no es la parte conceptual más fuerte. Una vez que se entiende lo anterior, voy rápido. Digo, lo único que sumé a la filmina de la clase pasada es ahora la intermediación que se da vía mercado a través de este precio y bajo las características que estuvimos viendo. En la conclusión anterior pudimos sacar, digo, por el cálculo marginalista que se da al interior de cada línea de producción, que hay una igualación a la relación marginal de transformación entre X e Y por el vector de precios de los bienes producidos finales, y por lo tanto, nuevamente, podemos igualar a la relación marginal de sustitución para cada uno de los agentes, donde Y es igual a A o B en este caso, porque son dos agentes, a la relación marginal de transformación de la FPP. Con lo cual, de nuevo, llegamos al equilibrio de mix consumo-producto, y ahora podemos construir lo mismo que habíamos hecho anteriormente, la gran curva de utilidad, en donde cada condicional a las condiciones que vimos anteriormente, es decir, que sean tomadores de precios, que no haya rendimientos crecientes de escala, que no haya externalidades y que no haya información asimétrica, vamos a poder construir una combinación para cada uno de los puntos que se encuentran sobre la FPP. El segundo teorema de bienestar, digo, ahora que pudimos hacer esa construcción, da cuenta de cómo vincular los precios, porque una cosa, en el primer teorema de bienestar, si ustedes recuerdan, lo que decíamos es que, che, mirá, un precio que es competitivo va a ser óptimo paretiano. Y lo que veíamos es que los distintos precios que habíamos, los distintos intercambios que habíamos condensado en la gran frontera de utilidad también eran óptimos paretianos, ¿sí? Pero nada dijimos de los precios, ¿sí? Nada dijimos de los precios. Es decir, establecimos la primera relación, pero nada dijimos de cómo se vinculan los precios, porque es una información que es externa a lo que veíamos en la economía de intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el segundo teorema? Lo voy a leer para ser claro y para ir desmenuzándolo y terminar la explicación. El segundo teorema de la economía de bienestar establece que si todos los agentes tienen preferencias convexas, ¿qué significan preferencias convexas? ¿Alguien se acuerda? Así yo puedo tomar un poquito de agua. ¿Qué significa convexidad en términos matemáticos? Primero, ¿qué significa convexidad en términos matemáticos y cómo este concepto, que es matemático, tiene una interpretación económica? Son dos preguntas las que le estoy haciendo. ¿Quién se acuerda que era convexo? Profe, no estoy muy seguro, pero tiene que ver con que cualquiera de los dos puntos que vos trates de unir están dentro de la curva. A ver, vamos a hacer, suponete que yo tengo esta curva de utilidad, ¿sí? Y tomo este punto, vamos a llamarle 1, y tomo este punto, vamos a llamarle 2. Por definición, cualquier punto de la curva está dentro de la curva. Si entendí lo que vos me dijiste, Amílcar. Falta No, algo digo que más. si trazás una recta, están incluidos, como que pertenecen al conjunto. Si yo trazo de 1 a 2, eh, eh, están dentro de ese conjunto. Eso.
¿A qué conjunto te referís? Porque acá lo que uno tenemos es una curva. Eh, Ahí está el punto. no, bueno, básicamente eso es todo lo que recuerdo de convexidad. Ok, ok, bueno, me encantó la sinceridad. Estás bien orientado, le faltaba algo, le faltaba algo. Digo, si yo trazo un arco entre dos puntos de una curva, la definición de convexidad dice que cualquier combinación lineal que se da entre el punto 1 y el punto 2, vamos a hacer que esto sea alfa el punto 1, más 1 menos alfa el punto 2, va a ser mayor o igual que cualquier punto que esté sobre la curva. ¿Sí? Esa era la definición matemática de convexidad. ¿Sí? Esa es una de las definiciones. ¿Sí? Otra, la que vos hacías referencia al conjunto de puntos, que ahora no me la acuerdo bien porque era un poquito más larga, es que vos definís un conjunto de puntos por arriba, digo, un conjunto convexo por arriba, que está delimitado por abajo por la función de utilidad, y por lo tanto cualquier punto del arco que yo trace va a estar dentro del conjunto convexo. Esa es otra definición matemática, ¿sí? Las dos redundan en lo mismo. Es decir, que cualquier combinación lineal de estos dos puntos que yo ejerza va a ser mayor que la propia línea que estoy trazando, ¿sí? Que cualquier combinación de la línea que esté trazando, ¿sí? Si esto es así, esa es la parte matemática. ¿Cómo se traduce esto en términos económicos? Quiere decir que hay una preferencia por la variedad, ¿sí? Que cualquier Sí, punto, por el equilibrio. te va a dar una preferencia por la variedad, es decir, y por lo tanto te anula, sobre todo, te anula situaciones de esquina. Es decir, si cualquier combinación de puntos hace que vos estés en un nivel de utilidad superior al que estaría si no tuvieras esa combinación de puntos, significa que no podés tener ninguna combinación de esquina, porque si es perfectamente convexa y yo tengo una recta, cualquier combinación de puntos me dejaría en el mismo nivel de utilidad. Lo que estoy diciendo es que si son convexas, entonces quiere decir que como mínimo cualquier combinación tendría que estar por arriba de estos dos puntos, ¿sí? Lo cual hace que no tenga soluciones de esquina, en términos matemáticos y en términos de interpretación económica, quiere decir que hay una preferencia por la variedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de esta parte? Y ahora sí. Bien. Sí, sí, profe. Entonces, si esto es así, entonces todo el locus lo puedo trazar como familias de curvas que son convexas, y si son convexas me van a permitir que las soluciones no se me vayan en la esquina, es decir, que tenga a una gente que me quiera consumir todo X o todo Y, sino que haya un mix de consumo para los determinados agentes, lo cual me permite irme hacia el locus, que siempre se encuentra más en el centro, digo, porque siempre hay una, ¿cómo se llama? Hay una optimización vía mercado de las preferencias de un agente con respecto a las preferencias de otro agente. Si todos estamos buscando variedad, en algún momento vamos a tener que negociar, por lo tanto, nos va a permitir que haya un conjunto de precios, que haya una asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque si yo solamente quisiera consumir un solo bien, no tiene sentido el precio que me pongas, porque mis preferencias van a estar sesgadas siempre. Digo, no va a tener ningún efecto el movimiento de precios, porque yo siempre voy a estar queriendo consumir una cantidad de esquina, y por lo tanto voy a querer consumir siempre determinada cantidad de un bien con respecto a otro, ¿sí? Entonces ahí el movimiento de precio no me hace nada, no me mueve mucho la aguja. ¿Ok? Entonces, si tengo esa preferencia por la variedad, es decir, si tengo preferencias convexas, el conjunto de precios que tengo me funciona y me lleva a la asignación eficiente en sentido de Pareto, ¿sí? Y con esos dos puntos puedo ahora sí remarcar no solamente, que es lo que veíamos con el primer teorema, no solamente que cada uno de estos puntos van a coincidir con un punto de equilibrio, sino que también los vectores de precio que yo vaya incorporando van a tener sentido en tanto y en cuanto las preferencias sean convexas, ¿sí? Y con esos dos puntos puedo hacer el macheo entre el intercambio puro y esta economía de mercado
sumamente restrictiva, digo, es un precio competitivo con un montón de restricciones, pero macheo al fin, ¿sí? ¿Se entendió este punto? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, sigo. ¿Cuáles son las críticas? Enorme cantidad de críticas. En la primer clase surgieron algunas bastante inteligentes, digo, para haber hecho 2 o 3 comentarios. Por lo tanto, hay hay una miríada de literatura, hay una enorme cantidad de críticas al paradigma balraciano. A mí, de esas seleccioné las que me parecen más serias, en el sentido que no descartan todo, sino que hacen la crítica dentro de lo que se quiere, ¿cómo se llama? Explicar, detallar y modelar, y sin ignorar cuál es el problema original. Por eso seleccioné la crítica que hace Samuel Bowles en su libro de microeconomía. Y básicamente las 3 críticas, que ahora lo vamos a ver se me fue de nuevo, cada vez que admito a alguien se me va el resaltador. Las 3 críticas tienen que ver con las interacciones sociales que se dan dentro del sistema económico, es decir, en términos contractuales, y el problema de rendimientos crecientes de escala. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que vamos a detallar. ¿Sí? Ahora, antes de empezar con la crítica, siempre es bueno ver qué no se descarta. ¿Sí? Una de las cuestiones que no se descarta en el análisis es que los individuos, cuando actúan, tratan de obtener algo, es decir, que hay cierta función objetivo que se está buscando cumplir. ¿Sí? Por más de que sea exógena o que sea endógena, en el caso nuestro, de nuestro análisis, son preferencias que son exógenas, pero siempre hay un móvil, por lo tanto, cada uno de los agentes busca obtener algo. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa búsqueda, digo, yo puedo querer un montón de cosas, pero tengo un límite, digo, porque si no sería ilimitado, tengo un límite en esa búsqueda que me va a dar la propia competencia. Digo, esto es clarísimo, y por lo tanto, cualquier crítica que entre no descarta que el efecto de mecanismo de competencia restringe de alguna forma la posibilidad de cumplir los objetivos de cada uno de los individuos. Y además que los resultados de este gran número de personas no son deliberados. Digo, el punto fundamental que habíamos visto en la clase anterior es que no hay un agente rector, sino que es como diablos vamos a generar un equilibrio que contemple la coordinación de N agentes mediante algún sistema descentralizado. Es decir, no hay un plan, sencillamente los tirás ahí en la coctelera y ves cómo interactúan mediados por determinadas circunstancias y relaciones. Primer crítica, la referida a las interacciones sociales no contractuales. Digo, según el enfoque balraciano, ya lo estamos viendo, los agentes interactúan entre sí mediante el cumplimiento de algún tipo de contrato que además es inmediato, no es de largo plazo. Es decir, el tipo de intercambio que estamos viendo en ambos mercados, ya sea el de consumo o el de producción, primero son inmediatos. ¿Sí? No hay contratos de largo plazo que requieren toda una estructura de gobernación muchísimo más complicada, que como por ejemplo van a ver, no me acuerdo si en cuarto o en quinto año, cuando vean economía de empresas con Pellegrini, donde van a ver qué es lo que pasa cuando el contrato no solamente tipifica una transacción de corto plazo, sino que se involucra en cuestiones que son de largo plazo. Por ejemplo, la compra de una maquinaria especializada y el servicio postventa. El servicio postventa obviamente implica una relación de largo plazo. En el enfoque balraciano lo que estamos viendo es un contrato inmediato, se cumple en ese momento. Por lo tanto, la crítica tiene que ver que la mayoría de las interacciones sociales no son contractuales. Digo, podemos pensarla en vecindarios, piensen en cualquier relación de consorcio en un edificio en donde evidentemente debería haber cooperación o es un esquema cooperativo o se busca un equilibrio cooperativo para la asignación de recursos de un bien que es común, de una propiedad horizontal que es compartida. Obviamente en las empresas hay un montón de desarrollo en materia de contratos en donde
¿cómo se llama? No hay relaciones contractuales completas, sobre todo cuando, por ejemplo, en teoría de principal agente, cuando el principal tiene que observar el trabajo de la gente, no puede generar un contrato completo, sino que el agente solamente cumple determinados objetivos, pero después no se puede, no hay un monitoreo perfecto del esfuerzo de esa gente. Sencillamente la gente cumple determinado objetivo y si se esfuerza o no va a depender de su expectativa de cumplir ese objetivo o a qué nivel y punto, digo. Y en ese sentido el contrato dice una cosa, pero el comportamiento de los agentes es completamente distinto, indudablemente en la familia, digo, en cómo se asignan recursos dentro de las unidades familiares. Digo, el estudio pionero de esto es el de Gary Becker, pero después se ha complejizado un montón. En temas, por ejemplo, de asignación de recursos de padres a hijos, herencias, etcétera, etcétera. Las previsiones ambientales, estamos viendo que son contratos incompletos. Los proyectos políticos, digo, se supone que cada 4 años uno renueva una promesa política que inmediatamente se va al demonio, y evidentemente en mercados, cuando sumamos un mayor grado de complejidad en el intercambio, necesitamos algo, un corsé menos ajustado que un contrato de cumplimiento inmediato, que aplica muy bien para, por ejemplo, vos vas al kiosco y te compras una golosina, pero no aplica muy bien para la mayoría de los intercambios, ni hablar los intercambios que se dan entre empresas que no son para bienes finales, es decir, cuando hay compra de productos intermedios, es decir, de insumos de las empresas. Ejemplo que les doy, mercado de competencia de contratos incompletos, digo, a lo sumo el contrato es un marco de entendimiento general en el cual después hay que ir haciendo distintos ajustes, y esos ajustes son modelados de alguna forma de comportamiento estratégica, generalmente con teoría de los juegos. No vimos nada de acá. Lo que vimos acá es que no hay comportamiento estratégico, porque el paradigma balraciano, tal como lo vimos ahora, es un entorno paramétrico, es decir, hay una información, un parámetro, que es el vector de precios, y los agentes lo único que hacen es adaptar su comportamiento a ese vector de precios y a sus restricciones, ya sea de dotación, de presupuesto y a sus propias expectativas, ¿sí? Pero no hay una interacción. De hecho, en las condiciones que pusimos en el primer teorema de bienestar, lo que hacemos es restringir fuertemente esas interacciones, que era parte de las preguntas que ustedes me hicieron. Seguimos. Segunda crítica. No todo comportamiento es un comportamiento de optimización. Digo, muchas veces los individuos persiguen objetivos mediante procesos de optimización de avanzada. Digo, esta es la parte que permite, que postula el enfoque balraciano, pero que son sumamente exigentes en términos cognitivos. Digo, fíjense que si tuviéramos una economía de intercambio puro, tendríamos que estar teniendo intercambios de optimización entre N agentes, de manera que un agente tendría que computar simultáneamente si cada uno de los intercambios que está teniendo en conjunto te llevan al equilibrio o no, lo cual es sumamente sofisticado para hacer ese cálculo. Aún si hubiera un sistema de precios sería algo parecido. Y la crítica que se le ejerce al teorema es que existen otras formas de racionalidad. Claramente digo, por ejemplo, cuando están por cruzar la calle, ustedes que viven en Rosario, digo, la mayoría de nosotros vivimos en Rosario o han transitado por Rosario, quiero creer. Imaginen en Córdoba y Corrientes que hay un semáforo en el piso, hay semáforos de peatón y hay semáforos de autos, y sin embargo, cuando el semáforo está en verde para que crucen los autos, la gente cruza igual. Digo, tenés señales y un comportamiento racional, si uno pudiera utilizar la metáfora que la señal del semáforo es la señal que brindan los precios. Uno esperaría que cuando el semáforo de autos está en verde la gente no cruzara, y que cuando anda en rojo la gente cruzara. Sin embargo, la gente no obedece necesariamente esas señales. ¿Por qué? Porque en términos del modelo hay otra forma de modelar la racionalidad. Una, por ejemplo, puede ser un comportamiento adaptativo. Yo cruzo porque veo que el que está adelante cruza. No me estoy fijando si viene un auto. Cruzo porque el que está adelante cruza. Sería una forma distinta de racionalidad que puede aplicar a la explicación de por qué diablos la gente cruza la calle cuando el semáforo está en verde. ¿Me explico?
Y además, los agentes son mucho más heterogéneos, es decir, no todos, ¿cómo se llama?, aplican de forma autocentrada o egoísta, sino que algunos van a tener cierta predisposición a pensar en términos de algún valor de tipo colectivo, y eso no está considerado dentro del análisis, por más de que haya una función de justicia social. Esa función de justicia social, recuerden que depende solamente de los niveles de utilidad que reportan los agentes, es decir, eh, es una función un poco tricky porque habla de una función de justicia social, pero es una función que se deriva solamente de los comportamientos egoístas de cada uno de los agentes, y además que los agentes son versátiles, es decir, hay una adaptación a distintas situaciones. Digo, si ustedes van a trabajar como especialistas, que es algo que se da mucho con nuestros egresados en el mercado de finanzas, posiblemente tengan mayor sofisticación para hacer algunas transacciones dentro del mercado de finanzas, pero a la hora de comprar una casa van a ser igual de poco sofisticados como cualquier persona que nunca en su vida compró una casa. ¿Me explico? Digo, dependiendo de cuál sea la circunstancia y la trayectoria previa de cada uno de esos agentes, se espera que haya distintos comportamientos. Por lo tanto, el modelo de enfoque balrasiano no admite esa versatilidad. Lo que pasa es que a medida que uno levanta estos supuestos, explota el modelo y explota la capacidad de respuesta. Digo, fíjense que, haciendo un paréntesis y parando un poquito la mano, digo, el análisis muy básico, es decir, sumamente restringido, nos está llevando dos clases. Digo, porque tiene cierto nivel de complejidad aún cuando lo estamos restringiendo fuertemente. Digo, a medida que yo voy levantando supuestos, el modelo te explota y necesitas ir construyendo con mucha precisión. Digo, estas son críticas, pero la construcción matemática que hay detrás de cada una de estas críticas es monstruosa. Nosotros no la vamos a llegar a ver eh, bajo ningún punto de vista, pero ustedes necesitan saber que está para saber cómo funciona no solamente el modelo por dentro, que es toda la explicación que estamos viendo ahora, sino por fuera, es decir, cuáles son sus límites. Y la tercera crítica, bueno, la de retornos crecientes generalizados. eh, el concepto de escala de producción en términos técnicos significa que las funciones de producción son homogéneas de grado 1, es decir, si yo multiplico en una constante, supónganse alfa, la cantidad de factores productivos que tiene una línea de producción, como resultado voy a obtener alfa veces ese nivel de producción. ¿Sí? Eso sería una función homogénea de grado 1, pero el concepto este es muy restrictivo. ¿Por qué? Porque un uso más amplio de la idea de escalamiento aplica a cualquier situación en la cual el uso de un factor, de un recurso, aumenta la utilidad por parte de la gente en tanto y en cuanto otros agentes lo usan. ¿Sí? Ustedes son muy chicos, pero cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, existía algo que se llamaba, ¿cómo se llama? ICQ, que era un sistema de chat que era súper completo, súper completo, súper completo, tenía todo. Y sin embargo, y era mucho más completo de los otros sistemas de chat en el mundo en donde todavía el smartphone no existía, y era muy superior como producto, tenía un montón de cosas y sin embargo no prendió. Sencillamente la gente no lo usaba, entonces si otro no usa ese sistema no te puedes comunicar con esa persona, y por lo tanto la utilidad de utilizar eh, ese tipo de dispositivo, ese tipo de solución para comunicarte, no funciona, no por la calidad del dispositivo, sino porque el resto de los agentes no lo usa. ¿Sí? Es decir, si tuvieras un uso... ¿Y qué fue lo que escaló? Lo que verdaderamente escaló, un sistema de chat muchísimo más plano, sencillo, que se llamaba Messenger, que ya desapareció de la historia de la humanidad, pero que en su momento fue sumamente popular. Y además, con retornos crecientes generalizados, digo, se pueden dar que haya múltiples equilibrios, digo, porque dependiendo de cómo se incorpora estratégicamente el otro agente en el uso que yo estoy teniendo de esto, me va a llevar a un equilibrio distinto, ¿sí? Ahora, fíjense que con las tres críticas amplié poderosamente rompí poderosamente los límites del paradigma balrasiano. Hay construcciones teóricas posteriores, pero insisto, tienen una complejidad matemática enorme. Están buenas verlas, digo, en un curso más avanzado, pero como siempre hay que manejar lo más sencillo, ¿sí? Entonces, ya vimos cuáles son
cómo funciona en la primera clase una economía de intercambio puro. En esta clase vimos cómo a través de los dos teoremas de bienestar, cómo podemos incorporar una institución de mercado, bajo qué circunstancias. Recuerden, vuelvo a enfatizar y lo voy a decir hasta el hartazgo, no hay absolutos en economía, todo va a depender de las circunstancias. Esas circunstancias van a ser los supuestos que yo esté condicionando al modelo, y a través de los dos teoremas de bienestar puedo hacer la relación entre la economía de intercambio puro y una economía perfectamente competitiva. Y finalmente lo que vimos son críticas, es decir, vimos en estos dos primeros bloques de sección cómo funcionaba el modelo por dentro, pero con las críticas vemos cuáles son sus límites, es decir, hasta dónde llega, lo estamos viendo por fuera, hasta dónde da, ¿sí? Finalmente, en esta filmina, solamente les presento una ordenación de la biografía para leer. La que es obligatoria son las dos primeras. Si quieren ampliar un poco otro enfoque, que a mi modesto entender, y cuando digo modesto lo resalto, el de Bowles me parece un enfoque, además de crítico, me parece serio. Otras veces a las críticas son, bueno, son muy poco fundamentadas, digamos. El de Bowles me parece que está muy bien fundamentado y es una buena crítica para la clase de hoy. Voy a dejar de compartir la filmina. Profe, ¿te Sí, puedo hacer una pregunta rápida, ahora que quedan 3 minutos? dime. Cuando me puse a leer el de Varian, el 31, te muestra así un poquito de lo que dio usted hace 2 clases, o sea, bien, bien básico, bien al principio sería, y después te mete la idea de un subastador, me parece que es la palabra. ¿Nosotros eso lo vemos o no? No, el mecanismo de subastador no lo vamos a ver porque en la primera clase yo dije que solamente nos vamos a ocupar de, ¿cómo se llama? De demostrar la existencia del equilibrio y no del mecanismo de ajuste que nos lleva a ese equilibrio, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Me queda mostrarles un poco la práctica de esta unidad, que es un PDF que tiene ¿cómo se llama? La consigna, y después está explicado paso a paso cómo resolver el problema. Digo, es como una clase escrita. En general yo cada año voy sumando cosas. Este año, por el hecho de presentar las filminas, me queda muy poco tiempo para ir sumando, pero año a año hay pequeñas modificaciones entre trabajo y trabajo, de manera que siempre la recomendación es usen la última versión. Eh, Déjenme que les muestre eso y hablamos un poco del mecanismo de subastador. Lo mismo de siempre, nos tomamos 10 minutitos para que renderice el video, volvemos y tenemos una charla un poco a micrófono y a cámara abierta para hacer las preguntas que hayan quedado en el tintero y para discutir un poquito esto de la práctica y del subastador, ¿sí? A ver, son y 24, nos vemos en 10 minutos.